Amigos, me ha dejado en shock. Hola amigo, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Hoy voy a reaccionar y analizar por primera vez en el canal a Camilo Sesto. Camilo Blanes Cortés, más conocido por su nombre artístico Camilo Sesto, fue un cantautor y productor español de balada romántica, pop y rock. Fue una de las voces insignia de España, galardonado en el 2011 con la medalla Máximo Orgullo Hispano, entregada en la ciudad de Las Vegas. El estallido de tu éxito fue ¿qué año? Cuando nació aquella cosa del algo de mí. ¿Qué año fue eso? Fue en el 72, el primer año que conseguí mi primer disco de oro. Wow. Fue con aquella canción que se llamaba Algo de mí. Algo de ¿Te mí. acuerdas? A mí me gustaría que tú te acordaras ahora de ella. Eso. Claro. Muy bien. Chema, ¿estás por ahí? Ay, con piano, qué lindo. Qué íntimo. Me acostumbré a tus besos y a tu piel, que logré a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Wow, amo cuando un artista tiene ese rango de dinámicas, cuando maneja esa cantidad de dinámicas de volúmenes. Es impresionante cuando puede ir de un forte a un piano. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Digo así, ¿no? Ahí la dejas. Nos dejas. Seguimos, ¿podemos? Sí, Sí. hombre, sigue. Por favor. ¿Por dónde nos habíamos quedado? Claro, se perdió. Porque... Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra ¡Qué linda la letra!, ¿no? que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. ¡Wow! Es impresionante, amigos, la voz de pecho que tiene Camilo. Es impresionante, qué potencia. Y eso tiene que ver con la compresión de sus cuerdas vocales, ¿no? Cómo la junta para poder lograr eso. Al principio estaba cantando con poca compresión, con una voz más soplada, y recién aplicó más compresión para lograr esa voz más poderosa. Algo de mí. Ah, bueno. Amigos, me ha dejado en shock. Por favor, también tiene un rango vocal súper amplio. Es muy difícil cantar esa nota de mitad de la octava 4 con esa potencia, con esa consistencia, sin quebrarla. Estoy pasmada, amigos, no lo puedo creer. Se va muriendo. Quiero vivir. Quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Y qué capacidad pulmonar. Fíjense que ha cantado notas bastante largas, las ha extendido, y para eso tiene que tener un muy buen apoyo diafragmático, trabajar con una respiración baja. ¡Wow! Es increíble. Te vas, pero te quedas. Por supuesto, aplausos. Hay una canción que también fue, diría yo, la segunda después de Algo de mí. El ¿Quieres ser? ¿Quieres? Tiene tonada chilena, ¿no? El presentador, así que me imagino que es de la TV chilena la entrevista. ¿Quieres ser mi amante? Sí, esa es. ¿Quieres ser mi amante? Bueno, pues vamos allá poquito. ¡Ay, qué lindo ritmo! Decirte quiero, decir amor no significa nada. ¡Wow! ¡Qué Las lindo! palabras sinceras, esas que tienen valor, son las que salen del alma. Fíjense lo que les decía hoy, ese cambio de dinámicas, ese ir y venir de una voz potente a una voz chiquitita. Es muy difícil de hacer eso. Hay que tener un gran manejo de nuestra laringe, y Camilo evidentemente lo tiene, ¿no? Y en mi alma nace solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, y
llenas de esperanza. Wow, estas sí que son canciones con poesía, amigos. Por favor, qué belleza, cuánta poesía, ¿eh? Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Ah, es increíble, no. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos. Te olvido. Wow. No se puede quemar. Fíjense cómo de repente pone más compresión cordal para sacar más potencia en su voz, y antes estaba cantando así con una media voz, con una voz más chiquitita. Para eso también se necesita mucho control en el aire, ¿no? En la salida, para que no se vaya de golpe. Porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Qué bueno. No puede decirte sin cantar. Bueno, no puede decirte, vas a seguir cantando y luego con Ángela, pero jamás tienes que cantar. Jamás. Jamás. Espero que jamás deje de cantar esa canción, jamás. A ver. Una tras otra, por favor. Que no me falte tu cuerpo jamás. Wow. Y el calor de tu forma de amar. Jamás. Por favor, además de ser un excelente cantante, es un excelente intérprete. ¿Cómo me llega lo que está cantando? A ustedes me transmite muchísimo, amigos. Qué dulzura que tiene en la voz, cómo articula, qué fraseo tan hermoso. Está ahí metido en la canción. Me encanta este tipo de intérpretes, los amo. Y la ternura de tu despertar. De tú, cómo resalta esa palabra, ¿no? Qué importante es que es resaltar el texto, articularlo, modularlo bien. Que no me falte jamás. Oh, una belleza. Que tu cariño no sea fugaz. Jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás. Acá también se nota en esta canción el rango vocal amplio que tiene, cómo abarca notas bien graves, ¿no? De la octava 3 y de repente sube a mitad de la octava 4 con una fluidez. Es impresionante. Que me da calma y acaricia mi alma. Que no me falte jamás. Jamás. Eso. Jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo. Fíjense también la articulación de su boca, ¿no? Cómo separa los dientes inferiores de los superiores, cómo le da proyección a su voz, ¿no? También tiene que ver con los resonadores, con las cavidades de resonancia. Evidentemente las maneja muy bien. Tuyo nada más. Jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Tiene un vozarrón, fíjense cómo se alejó el micrófono. No necesita ni micrófono. Que no me falte tu cuerpo jamás, que no me falte jamás. Ah, bueno. Por favor, aplausos, aplausos en sus casas. ¡Qué intérprete, Dios mío! ¡Qué hermosura esto que acabamos de escuchar! Es una voz que te cala, te llega al alma. ¿Qué sintieron ustedes? Por favor, déjenmelo saber en un comentario que ahora los voy a estar leyendo y también saludando. Recuerden que si les gustó este video me ayudan muchísimo dejando un like, un comentario, compartiéndolo con sus amigos y suscribiéndose al canal. Activen la campanita si no se pierden ningún video. Si quieren ayudar a este canal, lo pueden hacer a través de PayPal, Mi Cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del video. Muchas gracias, amigos, por acompañarme hasta acá. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme. ¡Chau!